Santi Pozo, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, con ganas de esta conversación. Muy bien. Bueno, hoy estás invitado y te agradezco que participes conmigo en esta charla para, bueno, pues trabajar la serie que estamos ahora mismo impulsando en Enciende la Luz sobre escalado agile y, bueno, pues qué diferentes alternativas tenemos dentro de la empresa cuando lo que queremos es llevar la agilidad más allá de uno o dos equipos de trabajo. Hoy vamos a hablar de Flight Levels, que yo creo que es un enfoque bastante interesante, holístico sobre la empresa, sobre lo que tú como experto nos vas a contar, cosas que probablemente en otros lugares no podamos encontrar. Pero antes de nada me gustaría hablar un poco de Santi. Así que, Santi, creo que lo mejor que podemos hacer es que tú mismo cuentes quién es Santi, de dónde viene y cómo llega Santi a la agilidad. Vale, nada, Santi es la persona que tenéis delante, no hay mucho más. Otro human por aquí haciendo lo que puede. Y para no irnos muy lejos, yo trabajaba en una empresa de desarrollo de hardware. Hacíamos proyectos a medida para terceros, muy orientados al tema del IoT, del Internet of Things, conectividad, Bluetooth y demás. Entonces, claro, por aquel entonces, si esto de la agilidad sonaba poco, o como mínimo en mi entorno no sonaba absolutamente nada, esto de Scrum, esto de iterar, cuando tú estás diseñando hardware no es lo más fácil, lo que me encontré era que nosotros no iterábamos mucho, nosotros venía el cliente, hacíamos una toma de requerimientos tradicional, nos concentrábamos, nos encerrábamos en el Zuro y le dábamos una solución. Generalmente la acabábamos bastante porque sabíamos bien lo que hacíamos y eran proyectos pequeños, sin saberlo, eran proyectos pequeños, pero luego cuando el cliente tenía que desarrollar una aplicación de software, nos dábamos cuenta de que ellos sacaban muchas versiones, iteraban, y entonces a partir de algunos clientes empecé a oír esto del Scrum, del Agile, y en algún lugar me crucé con algún concepto, algún libro que sinceramente no recuerdo cuál, y pensé, hostia, esto tiene mucho sentido. Esto resuelve muchos de los problemas que afrontamos a la mínima que el proyecto es un poquito más grande. Pero te estoy hablando de que por el know-how que teníamos para nosotros desarrollar un dispositivo, conocido como un wearable, para la mayoría de nuestros clientes nos llevaba un par de semanas, tres. Entonces, a día de hoy, con el conocimiento que tengo, digo, claro, era normal que nosotros no sintiéramos la necesidad de ser más ágiles porque desarrollar un proyecto a medida en 2 o 3 semanas ya te cuadra muchísimo. Claro. Pero es cierto que en proyectos mucho más grandes aparecían unos problemas que nuestra forma de trabajar pues no solventaba. No fui capaz primero de entender, ¿no? y de saber implementar Agile entonces. Pero bueno, luego yo por motivos X decido emprender, monto una empresa y digo, aquí sí, vamos a hacer esto del Scrum desde el día uno. Y con mi socio pues definíamos pequeños entregables cada semana, poníamos un objetivo, teníamos nuestras cadencias y la verdad es que me funcionó tan bien que luego con el tiempo pues alguien me ofreció la oportunidad de ser Scrum Master en una luz. Ellos fueron los primeros que me dieron la oportunidad de oficializar mi posición. Les doy gracias infinitas por aquello. Mucha fe tuvieron visto en perspectiva porque realmente no tenía ni idea. O sea, yo lo reconozco. A mí me dieron un libro, un título y fui aporreando a tantos equipos como me dejaron con el libro del Scrum, ¿no? Siempre hago la broma. Así empezamos muchos, ¿eh? Sí, pero bueno, que hoy en día lo criticamos mucho, ¿no? Y es muy fácil meterte en LinkedIn, ir de gurú y criticar que la gente hace eso y piensas, yo empecé así. Claro. Lo siento por todos los que me sufrieron, pero empecé así. Y bueno, pues con el tiempo pues vas afrontando diferentes retos, vas entendiendo un poco más en profundidad, vas saltando de proyecto en proyecto. Después de la luz vino Dorna, que son los propietarios de MotoGP. Después estuvimos en la de Vinta, una empresa muy grande que tiene casi todos los marketplaces de líderes del mercado. Después saltamos a OutSystems, una empresa muy importante en Portugal de low code. Y finalmente, hace un año y medio más o menos, me puse por mi cuenta y nada, ahora sin etiquetas o con etiquetas mal definidas seguramente, intento tener un approach hacia las empresas un poco más holístico de, oye, no soy Scrum Master, no soy Agile Coach, vengo a ayudarte. Entonces, vengo a ayudarte con problemas que tienes para entregar valor a tus usuarios a lo largo de tu crecimiento como empresa, porque claro, no es lo mismo los retos cuando somos tres que cuando somos 3.000. Claro. Entonces, sí, por medio. Long story short, eso es lo que hago y eso es como yo a la agilidad. Muy bien, buenísima historia. Y yo creo que además ahí, como te decía, muchos nos vemos reflejados probablemente en el viaje que tú has vivido y habrá mucha gente que nos vea que le pasará lo mismo. Así que a los que van ahí con el libro, yo les diría
que sigan, pero que sigan con los ojos muy abiertos y las orejas muy abiertas también al feedback que recibe de la gente, que eso marcará, les ayudará a perfilar sus siguientes pasos. Sí, yo creo que hay dos cosas que creo que me han ayudado mucho y es una curiosidad infinita. Mm. Siempre he leído todo lo que he podido, pero no me quedaba solo con leer, me quedaba con implementar. Conozco gente que ha leído 1000 libros más que yo, tienen mucho conocimiento teórico, pero luego en su día a día no han podido, no han sabido implementarlo. Entonces yo siempre he sido de, me leo un libro, ese libro me impacta, voy a aplicarlo, voy a ver cómo me resuelve. Y me ha permitido ser una persona bastante accionada o Ujú. accionable, o no sé cuál sería el adjetivo aquí, y luego escuchar. No es mi punto más fuerte, quien me conoce lo sabe, es bastante potente y bueno, con la edad vas cogiendo algunas tablas, pero sí que al principio quizá escuchaba poco. Así que cuanto antes escuches, más rápido aprenderás. Muy bien. Santi, bueno, ya hemos hecho un poquito de previa tú y yo para enfocar un poco esta conversación y como hemos comentado, quisiera que aquí pudiéramos hablar de varios temas antes de enfocarnos en flight levels. Y el ¿Sí? primero de ellos, sobre el que hay mucha discusión, ya sabes, por ahí fuera, es qué significa escalar la agilidad. Yo hasta ahora me he encontrado algunos enfoques que hablan de, bueno, pues llevar a otro nivel lo que entendemos o los aprendizajes que sacamos del manifiesto ágil, que está muy enfocado en el trabajo en equipos pequeños principalmente, no en sistemas más complejos, en coger algunos modelos que han funcionado muy bien a ese sistema, en ese sentido de un equipo y llevarlo pues al concepto de equipo de equipos, cosas así, ¿no? Y hay otras personas que enfocan o que plantean quizá no tanto el escalado de la agilidad, sino el desescalado de las empresas. Entonces, yo quería preguntarte a ti específicamente, ¿cómo describirías tú a un alto directivo qué es esta cosa de escalar la agilidad? Yo, que suelo ser de generar una impresión, buena o mala, pero una impresión suelo dejar, creo que es un concepto erróneo. Creo que la agilidad ni se escala ni desescala. Simplemente creo que la hemos malinterpretado. Ujú, A mí me gusta definir la agilidad como la capacidad de entregar algo a un ritmo alto pero sostenible. ¿Vale? ujú, No caer en el burnout este de 3 meses a sprint, ¿no? A fuego, no, no sprint para no confundir, pero a refuego porque llega Navidad y antes de final de año queremos cerrar no sé qué, o me voy de vacaciones antes. No, es simplemente cómo tu empresa opera a un ritmo constante, elevado, entregando valor. Entonces, cuando eres un emprendedor y has fundado algo y eres un equipo muy pequeño, incluso tú solo, casi seguro que eres ágil por naturaleza, es de selección natural. Sobrevives y para sobrevivir, pues probablemente muchos de los principios que vamos por ahí evangelizando están en tu naturaleza. Con el tiempo, tu empresa va creciendo y probablemente vas copiando lo que hacen otras. En muchos de los casos, crecemos como pura imitación de otras empresas y pierdes un poco esa esencia de ser rápido, ¿no? Se complican los sistemas, empiezas a tener muchas personas, las líneas de reporting y comunicación. Entonces, si yo conecto todo esto con la historia, la famosa historia del Agile Manifesto, la historia de los padres del Scrum, al final, hace unos 25 años aproximadamente, pues se juntaron 4 personas, es decir, cuatro, pero ujú, un grupito de personas que querían recuperar esa esencia. Y es cierto que los frameworks que ellos definieron, o usando Scrum como el más conocido, se definió en un contexto de equipo, entiendo que porque ese era su contexto, pero no porque ellos dijeran, no, no, es que la agilidad solo es cosa de equipo. ujú, Entonces, me gusta conectar estas dos cosas para explicar. La agilidad, para mí, si no la entiendes a nivel de empresa, no tiene ningún sentido. ujú, Dicho esto, probablemente muchos de los que nos vean o nosotros mismos hemos llegado a la agilidad por frameworks que sí que tienen sus limitaciones a nivel de equipo y que no dan respuesta a todas las necesidades que puede tener una empresa un poco más grande. Y ahí es donde empieza. Hago esta explicación primero porque cuando hablo con un stakeholder, con un cliente, y eso es lo que tú habrás oído de escalar la agilidad, ¿no? Se suele definir como cómo conseguir respuesta a los problemas que los frameworks como Scrum no nos solventan. Pero no es una agilidad diferente, ni es una agilidad XL, ni es una agilidad, es cómo recuperar esa esencia con muchos otros retos que, insisto, Scrum o Kanban no te soluciona. Entonces, dicho esto, puedes optar por buscar soluciones de formas de trabajar ágil que sí se adapten a eso,
o puedes hacer más pequeña tu empresa. Ujú. Yo, desde fuera, como no tengo que hacer los despidos, si esa fuera la recomendación que me hace alguien, siempre recomiendo, tío, tu empresa puede hacer lo mismo con la mitad de gente, ¿no? Y es un punto de vista un poco frío, un poco numérico, quizá un poco humano incluso, pero la realidad es que rara vez ves un layoff gigante. Sí que últimamente estamos viendo noticias, pero sinceramente no creo que cuando oímos que una de estas grandes compañías tecnológicas despide 1.500 personas, no es para escalar su agilidad. Es porque se han Bueno, centrado. en este caso ya son varios representantes de empresas los que han admitido que han patinado, principalmente con el grueso de contrataciones que han hecho tras la pandemia. Es decir, después de la burbuja que se ha generado de consumo de servicios online por los encierros por la COVID, sabes que haya habido una explosión enorme de ingresos y de contrataciones. Y en algunos casos incluso creo que fue la semana pasada, leí una entrevista en el que los ingenieros de Facebook o de Meta decían que se había contratado a un mogollón de gente solamente para que no los contratara la competencia, no para darles trabajo. Claro, es que esto que acabas de decir es súper relevante porque normalmente asumimos que las empresas grandes hacen cosas porque son mucho más listas que nosotros y saben cosas que nosotros no sabemos. Y la realidad es que llega un momento donde hay un politiqueo por ahí, que el otro día yo leía un artículo que decía, no lo contrario, sino complementario, y decía, muchas de las grandes empresas están despidiendo porque te llega un gran inversor que tiene un no sé cuánto por ciento del sueldo de tu empresa y te dice, a ver, player A, si el player B acaba de despedir 1.500 personas, ¿por qué nosotros no? Y se ponen nerviosos, no entienden el por qué el otro lo ha hecho. Simplemente es como en una liga donde lo que importa ya no es solo ganar, sino el no perder, Ujú. dices, cuidado, si el de afuera se acaba de deshacer de un 20% de su plantilla, yo quiero repetirlo. Hostia, pero que quiero repetirlo. Entonces, nosotros desde aquí estamos pensando, hay una crisis en el sector, hay una crisis. No, hay que entender un poco el contexto. Hay un ajuste. La mayoría de esos casos, si eliminas, obviamente, lo que tú has dicho, ¿no? De he contratado simplemente para, en este caso sí que es retener talento, ¿no? Retener para que no lo pueda coger la competencia. Si eliminas estas casuísticas más políticas, la mayoría de empresas contratan porque necesitan crecer, no son eficientes y lo quieren compensar a base de músculo. Entonces, cuando yo oigo una empresa, y esto oímos muchas startups de éxito a día de hoy reconocidas como unicornios algunas, y su CEO decir, nuestro objetivo este año es ser 600 empleados en vez de los 200 que somos en enero, pienso, pégate un tiro en la frente. Eso no puede ser tu objetivo. Eso es el mal que vas a tener que pagar para conseguir lo que tú crees que son tus objetivos por la forma de trabajar que tienes. Pero tu objetivo, no creo que para ningún empresario sea tener 600 personas a tu cargo, 600 nóminas, la responsabilidad de... Pasamos por ahí porque tienes que crecer, ¿no? Y necesitas manos, pero yo creo que es porque... Mm. Y ahí entra la agilidad. Es decir, la agilidad escalada puede Ujú. estar en una empresa pequeña y si tú aprendes pronto cómo hacerlo, podrás crecer de una forma mucho más sana y sostenible que si eres una empresa ineficiente y solo sabes crecer a base de músculo. Porque Ujú. además hay una cosa que me gusta mucho que es la ley de McAlphy, ¿no? No soy mucho de referenciar cosas de estas, ¿eh? Pero sí que me gusta mucho el dibujito que dice, el punto de comunicación de una persona con sí mismo, hay ninguna raya, eres tú mismo contigo mismo. La comunicación es 100% eficiente. No siempre nos expresamos bien y no siempre nos conocemos, pero como mínimo no hay miscommunication. Cuando somos dos, tú y yo, podemos dibujar una línea entre nosotros y hay un canal de comunicación, una vía de comunicación. Vale, parece sostenible. Cuando pones a tres personas, el ratio ya es 1:1, ¿no? Para cerrar el triángulo son tres lados. Pero cuando pones a cuatro, ya no son cuatro, ya son 6 líneas de comunicación. Y te hace todo el dibujito, creo que normalmente suben a 10, 15 personas, y te das cuenta de que, cuidado, porque cuando sales de estos números tan pequeños, imagínate el pitostio, que son empresas de 100 empleados. Empresas de 100 empleados se considera todavía en tamaño pequeño aquí en España. Entonces, más vale aprender a ser eficiente y a tener en cuenta el reto que va a suponer crecer en personas, solo a nivel comunicativo. Obviamente todos los otros retos son inimaginables como para que la única forma que tengas de crecer sea Claro. de músculo. Yo fíjate, cojo un poco de la idea que comentabas, ¿no? De conseguir hacer lo mismo con menos gente, que es uno de los sentidos que puede tener trabajar en eficiencia. Pero yo lo que les planteo a mis clientes quizás es un enfoque un poco diferente, ¿no? No sé cómo lo verás tú, pero es, oye,
¿Tú puedes sostener tu fuerza de trabajo a día de hoy? Sí. Pues en lugar de quedarte como estás, reduciendo personal, ¿por qué no empezamos a soñar qué puedes lograr hacer con lo que tienes ahora mismo si lo ponemos a jugar en mejores condiciones? Quiero decirte, si yo soy capaz de aprovechar por cuestiones de ineficiencia interna el 40% de mi fuerza operativa de forma eficaz, sí lo pongo a rendir al 80%. ¿Qué sería capaz de hacer? ¿En qué tipo de player me convertiría dentro de mi mercado? Aquí yo voy a ser un poco malo. O sea, compro completamente tu visión y creo que es la que se debería tener, ¿no? Porque al final, generalmente cuando estás en un mercado capitalista lo que quieres es conseguir lo máximo o si incluso si estás aquí por valores y por misión, si quieres generar un impacto en el mundo, cuanto más personas llegues, cuanto más impacto generes, para eso te levantas cada mañana. Por desgracia, mi visión, quizá un poco más oscura, es las empresas no tienen tanta hambre como dicen. Es mentira. Porque no me cabe en mi cabeza, con mi forma de pensar, y puedo estar equivocado, ¿eh? Que si tienes tanta hambre, seas tan ineficiente. O sea, yo creo que la agilidad es sentido común, al final. Que puedes Ujú. aprender framework, que puedes certificar lo que tú quieras. Entonces, si tanta hambre tienes, ¿cómo montas esos monstruos organizativos? ¿Cómo esa persona que no está cómoda y que no le estás ayudando a crecer y que no te está ayudando a crecer, la sigues promocionando o le creas un departamento para ella sola? Ujú. ¿Cómo no afrontas los retos de cara? Sabemos que hay muchas conversaciones incómodas en las empresas que no se tienen, se esquivan y se toman otras opciones. Entonces, cuando yo veo todo esto, es como, oye, vamos a asumir que no tienes tanta hambre y a ti mientras cumplas este cupo te des bien, ¿sí? A partir de aquí, vemos si podemos maximizar el valor que entregas o si simplemente puedes ir más ligero. También es cierto que puedo estar condicionado porque en los últimos meses mi tipo de cliente ha sido un cliente grande. Eso cuenta, ¿eh? Y lo más importante oye, desbroza esto, que no hay por Claro, dónde. Cuando es claro. una empresa más pequeña, que es cierto que ahora intento coger clientes de este tipo, primero porque me apasiona, ¿no? Porque es muy divertido conectar y trabajar con empresas mucho más pequeñas que realmente tienen hambre, que ellos sí que tienen hambre, no son empresas que tienen 30 años de historia, 15.000 empleados y ahí Bueno, ya... probablemente una empresa más joven, yo no sé si es más pequeña, pero más joven, tiene una necesidad diferente de ser más adaptativa, de ser más resiliente. Porque claro, tú dices, tú coges, por ejemplo, una empresa grande y ojo que ya hemos visto caer muchas empresas muy grandes que han sido los first player de su negocio, de su sector. Ponemos siempre el mismo ejemplo, el ejemplo de Nokia en la telefonía móvil, de Kodak, por ejemplo, en el mundo de la fotografía, de consumo, pero hay otras que tienen una inercia suficientemente grande para aguantar muchos años sin hacer grandes cambios. Y Ujú. luego tienen el músculo suficiente para meter un achuchón en 5 años y ponerse a la vanguardia otra vez. Y ejemplos en España conocemos varios. Sí, sí, ahí Y está. otras que no, que han visto por dónde vienen los tiros y han dicho, bueno, esto no va conmigo. Y ya veremos cómo están dentro de 5 años. Estoy viciado. Pero claro, una empresa más joven que tiene que abrirse el hueco, que puede aprovechar un mercado ahora mismo, un océano azul que no esté explotado aún, o que tiene que luchar contra otros competidores, como en su momento, por ejemplo, le pudo pasar a Fintonic o como hace Goin. Te hablo de empresas, alguna que tú conoces, Sí, lo eh, reconozco. y yo lo conozco como usuario. Ostras, pues claro, estamos hablando de empresas jóvenes, de empresas pequeñas en tamaño, que tienen que luchar contra grandes competidores. Ahí su necesidad probablemente de pensar de una manera ágil es diferente, muy diferente. Y de ahí quizá que se le abra el apetito, ¿no? Claro, acabas de decir algo súper relevante, creo yo. Recuerdo que en una de las sesiones que yo imparto en BTS, Business Technology School, explico la diferencia entre una startup, una scale-up y una scale-up. Ujú. Y estas sesiones no son internacionales ni aprobadas y seguramente alguien se me tiraría al cuello. Pero para mí, una startup es una empresa que está intentando validar su modelo de negocio, su propuesta de valor, su product market fit. Lo que tú decías, son empresas generalmente jóvenes, ¿no? Porque es algo muy incipiente. Sus necesidades, su visión, su hambre, sus motivantes, sus muy motivados son unos. Cuando tú ya has pasado esta etapa y has validado, has encontrado tu mercado, parece que estás resolviendo sus problemas de forma satisfactoria, viene la etapa de ahora toca crecer, escalarlo, hacerlo sostenible económicamente, ¿no? Que viene la scale-up.
Y ahí palabras que para mí despiertan tantas pesadillas como, ahora entramos en hypergrowth. Y la gente se vuelve loca y vamos a contratar a 4.000 empleados. Cuando pasas eso, llegas a lo que es una scaler, que es una empresa que es tan grande, cuyo principal muy motivator es no joderla. Ujú. Y esto a mí me costó mucho entenderlo porque yo soy una persona de ritmo rápido que venía a trabajar en empresas como La Luz, ¿no? En una etapa muy incipiente. Yo creo que éramos 70 cuando entré yo, 70, 80. Claro, luego creció, llegó a bolsa recientemente. Claro, ahí hay un hambre, hay una pasión por cambiar el mundo brutal. Cuando llegas a una empresa que cotiza a bolsa, cotiza en bolsa, es como, cuidado, queremos seguir mejorando, pero lo que no nos podemos permitir bajo ningún concepto es una cagada que haga que nuestros accionistas de golpe pierdan no sé cuánto. Y ahí la medición de riesgo es muy diferente, la visión de la agilidad que se busca es diferente, el ritmo del cambio también, ¿no? Muchas veces nos frustramos, hostia, estoy en una empresa grande, no consigo implementar Agile, whatever it means, de forma rápida, y es como, ya, pues que no estás entendiendo que esta empresa tiene otro contexto. Y aquí es Claro, más importante no romper nada que hacer una apuesta muy arriesgada por Prime Levels o cualquier otro concepto súper disruptivo que acaba de parecer ahora un polaco loco y ha escrito un libro. claro. Eso En- es chulo, hay que darle un poco. Entonces, la agilidad, resumiendo un poquito, la agilidad o escalar la agilidad, ese concepto con el que tú no estás de acuerdo, al final lo que lleva es a trascender el sentido de equipo y llevar los principios de la agilidad a la gestión de la empresa, ¿no? A buscar coherencia dentro de tus diferentes equipos, que en lugar de que tengas pequeñas células operando en elementos distintos, desacoplados, que nos encontramos, por ejemplo, que el área comercial vende cosas que luego operativamente no se pueden hacer. Estos son casos reales. Esto es un clásico que creo que en todas las Claro, empresas. claro, claro. O marketing diseñando estrategias de comunicación y de publicidad de productos que tampoco existen a día de hoy, ¿no? Y que no pueden estar establecidos en ese momento. O sea, lo que trata la agilidad es de conectar todas las piezas para que operen al unísono y Correcto. eso además lo haga en entornos adaptativos. ¿Qué significa? Significa que yo sea capaz de hacer un poquito de giro estratégico en el corto plazo. ¿No? Ujú. Yo mantengo una estrategia que me permita llevar una dirección específica en la gestión de mi empresa, pero que yo pueda ir recogiendo información de forma frecuente de lo que pasa en la calle con mi producto, con mi servicio, y pueda ir acomodando mi visión estratégica, por ejemplo, en espacios de 3 o 6 meses. Ujú. Esto sería un resumen bueno, Sí. Santi. Solo complementaría con dos ejemplos o dos clásicos de la industria. La gente de producto que ya sabe lo que hay que hacer, con lo cual no hace falta hablar con el que está vendiendo cada día o con el customer expert que está con el usuario para no pintar solo los de ventas y marketing como los malos. En tecnología y producto también se cometen errores. Y luego los grandes arquitectos de catedrales de software que nadie le ha pedido, pero es su gran obra maestra y entonces van con ello hasta la muerte, ¿no? Para que Claro, veamos de todos. claro. Totalmente, totalmente, lo que acabas de definir. Y de hecho, conectándolo un poco con la historia que decíamos antes, cuando somos pocos, cuando somos un equipito de 5, 6, N personas, somos ágiles y somos un equipo y no nos tenemos que coordinar mucho porque ya estamos todos en el día a día. Y yo creo Mm. que el escalado, que pese a pinchar el concepto porque me gusta generar un poco de polémica, entiendo a lo que se refiere y obviamente es una necesidad existente, entra cuando dices, vale, ¿qué pasa cuando yo tengo muchas unidades de trabajo independientes o aparentemente con silos de comunicación y conocimiento? Pero hostia, mi empresa ya es suficientemente grande o el producto es suficientemente complejo como para que se necesiten, ¿no? Y esa yo creo que es el primer reto, la primera capa de escalar la agilidad, que es la coordinación. La Ujú. mayoría de empresas sufren desesperadamente por problemas de coordinación. El Claro. famoso management es una figura súper estresada porque está coordinando a fuerza de horas y músculo un sistema que no está orientado a sincronizarse de forma eficiente. Claro, hay un punto muy bueno ahí y con eso me gustaría también empezar a dar paso ya a las siguientes conversaciones que tenemos que tener hoy. Y es que he dicho una cosa que yo creo que es como muy visual, ¿no? En el momento en el que, o sea, tú puedes pensar en escalar agilidad en el momento en el que te das cuenta
que tu equipo de marketing por sí mismo no genera riqueza para la empresa. O sea, un equipo de marketing, si no tiene un producto que vender, no tiene sentido. Un equipo de producto que haga un producto fantástico, si no tiene quien le ayude a venderlo, no tiene nada que hacer tampoco. Se lo come con patatas. Si tú estás, por ejemplo, operando en el sector bancario, tú tienes un equipo de ingeniería muy bueno o de arquitectura, pero no tienes en cuenta un equipo de ciberseguridad, tampoco vale tu producto. Ujú. Lo mismo pasa con el equipo legal. Es decir, la empresa requiere de un montón, dependiendo del sector en el que operes, ¿no? Pero de un montón de actores que son clave en la monetización del producto o del servicio que tú prestas, que tú vendes. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que la velocidad de cambio de los mercados actuales obliga a que todas esas piezas estén muy bien sincronizadas con la menor cantidad de grasa posible. Y la grasa tiene que ver principalmente con la cantidad de recursos internos que tú pones para replanificar cosas, ¿no? Ese momento en el que dices, yo tengo 35 comités de planificación con 48 personas que se dedican a estar reunidas todo el día, Totalmente. ¿no? La reunionitis, en primera instancia, viene de la necesidad de coordinar cosas. Claro, claro, eso es. Entonces, yo entiendo que en el momento en el que tú tienes ese golpe de claridad, dices, ostras, es verdad, tengo un montón de elementos que necesitan sonar al unísono, pero están descoordinados. Eso probablemente digas, ese es el momento, ¿no? Decir, ahora. Ese es el primer momento, sin duda. Y en realidad, si te lo paras a pensar, cuando sois 4 founders, y uno es el de marketing, el otro es el de producto, el otro es el tech y el otro es el que va a vender la ronda de inversión, ya lo tienes esa necesidad. Ujú. Es tan fácil de coordinar 4 personas que Claro, pasa desapercibido. claro. Y luego además nos ponemos las etiquetas de jefe de marketing, jefe de ventas, jefe de no sé qué, y montamos esos hilos y luego viene el problema. Claro, efectivamente. Entonces, ahí, cuando ya entendemos lo que es un poco escalar, el concepto, ¿no? de escalar la agilidad, durante estos años han surgido diferentes modelos. Ujú. Y hoy vamos a hablar de uno en específico. Algunos de esos modelos pueden ser más concretos, ¿no? Decir, oye, pues prescriben cómo tiene que funcionar la empresa, y otros pueden ser más abstractos o más inspiracionales, ¿no? Que te marcan quizá unos raíles específicos, pero luego te deja como casi todo el espacio disponible para que tú lo instancies como quieras. Y entiendo por lo que tú me has contado que este es el caso de Flight Levels. Entonces, Santi, cuéntanos un poquito, por favor, de dónde viene Flight Levels y qué hueco quiere cubrir Flight Levels que no cubran otras alternativas que ya existan o que existieran previamente. Vale. Esta es mi interpretación del origen de cómo Klaus llega a este pensamiento, ¿vale? Vale. He actuado un poco con él, sí que más con su staff. Pero entonces al final lo que yo veo es un grupo de consultores muy seniors, realmente un grupo de personas muy potentes, con mucha experiencia en transformación, cansados de ver cómo se implementan soluciones precocinadas, y no lo digo sin actitud, como una metodología con todos los detalles muy prescriptiva, como tú decías, que eso en algunas ocasiones, en muchas de ellas, añade más complejidad de la que pretende resolver. Ujú. Espérate, voy a optar por resolver el problema, por intentar resolverlo de una forma diferente. En vez de darte una receta, te voy a dar una idea. Y una idea es muy ambigua y es muy genérica y va a inspirar a cada persona de forma diferente. Pero tú con esa idea vas a ser capaz de sacar tu propia receta para solventar tu propio problema en la empresa. Entonces Klaus empieza a dar, Klaus Leopold, para el que lo quiera buscar, de estas personas muy activas en Twitter, redes sociales, de algunas charlas que realmente invitan a la reflexión, incluso dentro de la comunidad ágil, que todos caemos en, tengo un libro y voy aporreando y luego cuando soy descarado pues tengo otro más gordo y la hostia que tengo es mayor, ¿no? Pero hacemos eso. Es como que hace un poco de shake a la comunidad y plantea flight levels, ¿no? Lo añade como un concepto que él lo explica en un libro que se llama Rethinking Agile, y que creo Ujú. que el título está muy bien buscado porque es como, oye, si la agilidad es un concepto tan simple, ¿por qué lo estamos complicando tanto? ¿Qué tal si volvemos atrás y volvemos a empezar? Y eso es lo que hace.
Entonces es una forma de pensar y cuando lo enseño, por ejemplo, en el máster de la UPC, me gusta reforzar mucho esto. No te estoy vendiendo un framework, te vamos a explicar ejemplos, te voy a dar casos, pero para nada pretendo que copies los mismos elementos, los mismos roles, las mismas cadencias. Quédate con la idea y vamos luego a analizar tu caso y quédate más con las preguntas que con las respuestas. Ujú, Cuando implementamos frameworks definidos o descriptivos es quédate más con la respuesta que con la pregunta. Yo creo ujú. que esas son las dos grandes diferencias. Y ahí, pues, Klaus a día de hoy empezó a montar webinars, empezó a montar comunidad. Obviamente hay una parte de certifícate, ¿no? Como que pasé Ujú. por la certificación de Fly Levels, que la recomiendo mucho, por cierto, con José Casal. Pero bueno, luego también está la parte más de industria, de negocio. El libro, sin duda, se lo recomiendo a cualquier persona. Si le tienes que leer un libro de agilidad, le lees. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona del comité de dirección de la empresa X. Especialmente si eres una persona con un cargo alto y Sí. estás frustrado con que las cosas no salen, estás frustrado con que vamos lentos, estás frustrado con que... Y he escuchado algo sobre agilidad, pero no sé qué es. Exacto. Cógete ese libro, que son Rethinking 100 Agile. páginas con dibujos, Rethinking Agile, y en una hora y media, primero, creo que te sentirás entendido. Dices, vale, no estoy loco, este problema lo tienen mucha gente. Y segundo, alguien con un lenguaje de calle, sin ningún tipo de tecnicismo, te empezará a hacer ver que hay una solución, que tú eres un experto para encontrar la solución y que con un poco de acompañamiento de alguien como Klaus, como tú, como yo, te podemos ayudar en tu propio camino. Y no vamos a venir aquí a descargarte las hordas de algo que no entiendes, que solo sabes que has de comprar porque no tienes otra opción. Y bueno, te empiezas a empoderar, ¿no? Vamos a capacitarlos para que lleven su negocio. Hostia, al final son ellos los que han montado esos bichos que sostienen a familias, que generan valor en el mercado, que ganan dinero. Mm, qué bueno. Y Santi, ¿cuáles son esas ideas en las que se basa Fleet Levels? A ver, Fly Levels al final, como Klaus, es gente que viene mucho de la escuela de Lean y de Kanban, ¿vale? Para los que estén familiarizados con la terminología. Me ha gustado mucho porque antes he usado el concepto de grasa. Mm, Al final, yo creo que si tuviera que explicar Fly Levels en 2 minutos es, mira, tú te coges y te dibujas toda la cadena de producción de tu empresa, ¿no? Pues mira, alguien ha tenido una idea o el de marketing ha detectado una necesidad o el de ventas ha recibido una inquiry y cómo eso pasa por tu empresa de, mira, pues se reunió con su jefe para comentárselo, le parecía buena idea, lo llevaron al comité de ideas mágicas, el comité de ideas mágicas dijo que este trimestre se podía hacer, pasó por producto, producto lo definió con diseño, diseño lo pasó a desarrollo, desarrollo a infraestructura y al final se entregó. Bien, paso número 1. Dime la fecha del primer día en el que recibisteis esta inquiry o a alguien se le ocurrió y la fecha en que salió. Eso es tu time to market. Y para mm, mí significa que eso lo puedes hacer muy pequeño. Cuenta cuántos días de todos esos realmente la iniciativa se estuvo trabajando y cuántos la iniciativa simplemente era un post-it en alguna pared o un ticket de Jira o un mail que estaba esperando a que llegara la reunión donde se hablaría de ello. Solo con eso verás que la mayoría del tiempo el trabajo está en tu empresa esperando. Eso es un gran concepto. Y el segundo, una vez que tienes todo eso, simplemente empieza a pensar cómo puedes eliminar los días que estás parado. Solo con ese concepto te darás cuenta de que a lo mejor podemos tener un flujo de comunicación más directo entre esos dos departamentos que no la reunión de OKRs del trimestre o algo así, o la reunión estratégica del año, de la gran estrategia del año. Luego vas limpiando. Hay momentos donde, o sea, cuando tú coges toda esta cadena, la puedes fragmentar, no linealmente, pero sí que ves que hay 3 niveles, y por eso viene el concepto de fly levels. Dice, cuando estás ejecutando, ya sea en la fase de, pues venga, vamos a diseñar, o incluso vamos a definir exactamente qué es lo que me ha pedido el cliente, o vamos a programarlo, vamos a deployarlo, estás muy cerca del suelo. Estás en una fase completamente operativa. Y ahí lo que importa es ser muy rápido. Cómo deployamos lo más rápido posible, o cómo desarrollamos esto. Si subes un nivel... Perdona, Santi, cuando hablamos de deployar, estamos hablando de entregar, ¿no? Ah, perdón, sí, 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 vicios Vale, del sector. vale, sí, sí. Que Sí, eso, los del gremio nos entendemos la terminología. hay muchos de esos puntos de tu timeline que te has hecho donde la gente está ejecutando una acción. Entonces las preguntas son cómo podemos hacerlo más rápido, cómo podemos hacerlo más eficiente. Pero luego en muchos de esos momentos lo que estamos es coordinando. Vale, pues ahora que el de diseño ya tiene el diseño, voy a hablar con los desarrolladores para que lo hagan vale, eso es otro nivel, donde tenemos que sacar la mente de
cómo lo hacemos a quién lo va a hacer y cuándo. Y esa es la capa, el nivel 2 de coordinación. Son Ujú, otros retos. Y son, yo creo que el primer reto que cuando se habla de escalado aparece. Y como decíamos antes, la mayoría de empresas sufren mucho aquí. ujú, En última instancia, según Klaus, yo lo compro, si todavía subes un poco más la vista, has de entender el para qué, que es la visión estratégica de la compañía. ¿Cuántas veces no invertimos un montón de tiempo y conocimiento en ser eficientes en hacer algo que no hace falta hacer? ujú, Entonces, una forma muy buena de asegurarte de que tus equipos, sin despedir a nadie, entregan más valor, es asegurarte de que todo lo que entregan es valioso. ujú. Un concepto muy tonto, pero si tú repasas la lista de tareas de mucha gente, dices, ¿esto cómo conecta con la estrategia de la compañía? ¿Cómo nos va a llevar a los objetivos de...? Si la respuesta no es muy clara, a lo mejor podemos cuestionar si es necesario hacerlo. Mm. Que eso, por ejemplo, fíjate, cosas que a mí me han resultado muy útiles ha sido el concepto de llevar un diario. El concepto de llevar un diario para mí, a mí me ha cambiado la vida a muchos niveles, ¿eh? Y en el caso de la gestión del portfolio o de la conexión, yo ya le llamo la inteligencia del portfolio, que es la cantidad de conexión que tiene lo que tú haces con la estrategia de la empresa o la contribución de tus proyectos a conseguir los objetivos estratégicos de la empresa. Yo lo que recomendaría es a cualquier persona que esté participando de la gestión de un portfolio, es lo primero que marque de todos los proyectos que se hacen a lo largo de un año, a toro pasado, por ejemplo, cuáles han contribuido de forma clara e inequívoca a los objetivos que tenía estratégicos para ese año la compañía o para el año siguiente, me da igual, ¿vale? Y saquemos, digamos, cuáles sí y cuántos no. Y eso ya te da una visión, ¿no? De cómo están conectadas las piezas. He oído mucho ahí, ¿eh? Piensa que cuando tenemos que reconocer que a todo lo pasado hemos invertido una cantidad de tiempo y recursos en hacer algo que no estaba claro cómo contribuía y a todo lo pasado además vemos que es que no contribuía, Mm. nos cuesta, según la cultura de la empresa, reconocerlo. Claro, pero Eso sí, ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque probablemente muchos ya se empiezan a sentir identificados. Y es, ojo, ojo, cuando trabajamos continuamente desde la urgencia. Desde la urgencia es fácilmente, o sea, es muy fácil caer en la urgencia en el momento en el que tú sientes sobrecarga. Y cuando tenemos urgencia, normalmente utilizamos un FIFO, como una copa de un pino. Lo primero que me entra es lo primero que sale. Y lo primero que me entra puede atender no a lo más relevante, sino, ni a lo más urgente, sino al que más grita. FIFO, que es argot o slang también un poco del sector, ¿no? Del first out, o lo urgente se come lo importante, que esto otra Correcto, terminología que todo el mundo entiende. En plan, hostia, yo quiero hacer unas cosas, pero tengo un fuego, tengo otro, y lo que quería hacer nunca pasa. correcto. Entonces, flight levels, por resumirlo un poco, lo que tú has contado, lo que entiendo que dices, hay un primer nivel operativo en el que lo que se busca es conseguir incrementar la eficiencia de mis equipos de trabajo, equipos que pertenecen a una cadena de valor. Esa cadena de valor lo que hace es articular mi empresa para generar valor al cliente final. Y Correcto. es el conjunto de actividades que se ponen en marcha dentro de mi proceso de producción. Le añado un ejemplo aquí, perdona, ¿eh? Te he Ujú. cortado, no sé qué acaba de esto. Bueno, me falta un poquito más. Dale, dale, Entonces, perdón. tú consigues eficiencia en tus equipos, pero puede ser que no estés consiguiendo eficiencia global dentro de todo el canuto de producción. Y ahí aparece el nivel 2. Correcto. Y ahora voy a eficientar no solamente lo que pasa dentro de mis equipos, sino la forma en la que se ponen a jugar en consonancia para generar valor final para el cliente, porque mi empresa vive de la suma de esas pequeñas aportaciones, ¿no? Y el tercer nivel es fenomenal. Yo ahora tengo un sistema súper engrasado, que funciona como un tiro, pero si lo que les digo que hagan no lo compra nadie, morimos. Entonces, el tercer nivel, el nivel 3 de Flight Levels, lo que te permite es atacar esa problemática, ¿no? Es darle un sentido, un mayor sentido y mayor inteligencia a la forma en la que se alimenta tu value stream o tu cadena de valor en este caso. 100%, 100%. Y perdón por la interrupción, ¿eh? Porque Nada, voy a... nada. Si ahora esto comparamos, decíamos que al final están los modelos más prescriptivos, ya sean de agilidad de equipos o de escalado, con
este concepto quizá más ideológico y menos concreto. Cuando tú planteas Scrum, estás llegando a una solución de cómo ser eficiente a nivel de equipo a través de una receta hecha, que tiene muchos elementos. Sí que es verdad que te deja muchos otros, pero te están dando ya unas pautas. Tú puedes llegar a la misma conclusión que Scrum a través de Flight Levels. No es incompatible en absoluto. ¿Vale? Y esto creo que es importante que para la audiencia que entienda que no es una cosa o la otra. Es, oye, si tú a través del pensamiento ves que una forma eficiente con los equipos es, pues una vez a la semana nos reunimos para decir qué queremos hacer, cada día hacemos un catch-up, tenemos roles más de ejecución y roles más de planificación, barra coordinación o hablar con los stakeholders, puedes llegar a la misma receta que Scrum. Pero cuando te lo explican así, para mí tiene mucho más sentido que cuando alguien te viene y te dice, mira, la Claro. industria se hace esto. Claro, o sea, Scrum en realidad a nivel de equipo está trabajando los niveles 1 y 3 y a nivel interpersonal dentro del equipo el nivel 2, el de coordinación. Aquí haría un challenge. Yo diría que el 90% de los casos que yo he visto de Scrum en el Sí. mundo se quedan con el uno. Que el equipo entregue el velocity al final del sprint. Claro, bueno, ya, pero eso es un mal uso. Pero es lo que vemos, ¿vale? Simplemente para que el espectador, el oyente, no se imagine que cuando ve Scrum, porque sí, un equipo Claro, súper maduro, autónomo, pues lo tiene todo, porque tiene una visión estratégica, tiene una propia coordinación proactiva con sus stakeholders, etcétera, etcétera. Pero puede ser que en tu entorno hayas visto un Scrum más sencillito donde el claro. foco está en Y la... siguiendo un poco con esa idea, un ejemplo concreto de un marco de escalado, por ejemplo, Nexus. Cogiendo un poco el hilo de Scrum, ¿no? Porque Nexus es aplicar Scrum sobre equipos Scrum. Entonces, Nexus sí estaría tocando esos tres niveles también de Flight Levels. Entiendo que Flight Levels, igual me quedo corto, no lo sé, pero Flight Levels lo que te dice es enfoca la gestión o la transformación de tu empresa o la evolución de tu empresa o los siguientes pasos, entendiendo estas tres capas en las que se puede estructurar, pero no te da exactamente la palanca o la herramienta específica. Eso no te dice, toma, esto es un martillo y se usa así, pum, 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 pum. Esa es la ¿No? gran diferencia, creo yo, que hay con cualquier modelo de los que conocemos que no son flyers, que no te da herramientas. No te da herramientas asterisco, ¿eh? Porque al final, cuando tú vas a un curso de los suyos, haces ejercicios. Ujú. Te explican el objetivo de una retrospectiva, por ir a algo mucho más conocido. ¿No? Es una reunión donde el equipo trata de mejorar. Yo te explico el concepto, pero no te doy un libro, un ebook con 27 plantillas de diferentes tipos de retrospectivas. Ujú. No. Pero cuando vienes a una formación, seguramente haremos ejemplos. Y los ejemplos, pues te das de ideas que hacen que luego puedas irte a tu equipo, a tu contexto, a tu familia, a tu pareja y hacer una retrospectiva, Ujú. cosas básicas. Y luego tú desarrollas tu modelo pensante. Mm. Un poco, es decir, no te venden un framework, pero sí que en las formaciones te dan algunas herramientas para que tú las uses a punto. Claro. Entonces, a nivel prescriptivo, Flight Levels entiendo que tiene un poco más de contenido, aparte de meterse solamente en la definición de estos tres niveles, ¿no? Es que en el curso tú haces dinámicas y las dinámicas aprendes. Sí, Pero el concepto, que es el libro, no sí, te dice cómo solventar el problema. Te ayuda a cómo plantearlo. Y mi vale. visión, que a lo mejor si hablaras con Klaus, la podría cuestionar, es, ellos no te dicen cómo arreglarlo. Te hacen que te cuestiones cómo arreglarlo. Ujú. Pero no diría que ellos te dan la herramienta. Vale, sino que entonces es simplemente un enfoque estratificado en tres niveles sobre cómo atender, podríamos hablar de la eficiencia interna en la empresa, ¿no? Cómo sacarle más jugo a tu capacidad interna. Correcto. Lo que sí que te dan, por ejemplo, cuando entras en temas de formaciones como contenido reglado, más allá de los ejemplos, los amigos y demás, es como unas pequeñas chuletas que te dicen, Sí. mira, ¿qué tienes que ir a mirar en un nivel operativo? Pues Ujú. en un nivel operativo tienes que mirar los WIP limits, para los que lo conozcan. Tienes que ir a mirar el cycle time, ¿no? Que es el tiempo de Ujú. desarrollo de una tarea, ya sea de código o no, ¿eh? Tienes que ir a mirar el tipo de perfiles que tienes dentro del equipo, ¿no? Si los tienes todos o si te falta uno fuera. Porque si te falta uno fuera, tienes un reto de coordinación. ¿Cómo solventas este reto de coordinación? La gente puede decir, pues una reunión a la semana con fulanito de otro equipo. Oye, o no, o me lo fumo, lo meto en el equipo y ya está. Ujú. Entonces, por eso no hay una solución clara sobre cómo solventarlo. Pero sí te dice que tienes que mirar. Vale, Como entonces sí te ayuda a diagnosticar, pero no a solventar. correcto. Y entonces tienes un cheat sheet de estos para cada uno de los niveles. Muy Que bueno. miras.
nivel de coordinación, qué miras a nivel estratégico. Muy bueno porque fíjate, unido un poco a lo que decías tú de cuánta gente podemos conocer que son implantadores de soluciones, lo que yo me he encontrado hasta ahora dentro del mundo de la consultoría, muy específicamente en el mundo de la consultoría ágil, es que cada vez encuentro más personas que son conocedoras de soluciones, pero muy pocas que sean capaces de diagnosticar adecuadamente. Y ojo, porque diagnosticar adecuadamente es entender el problema que tienes que resolver. A ver, Meterte a implementar una solución de un problema que no tienes bien acotado e identificado aumenta exponencialmente la probabilidad de fracasar. mira, no sé, depende de en qué casa se le dice que en casa de herrero, cuchillo de palo o cuchara de palo. No voy a Ujú, decir cuál es cuál. Pero yo creo que nosotros los agilistas cometemos tantos o más errores como los que vemos en ojo ajeno, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros no somos prescriptivos con la solución? ¿Cuántos de nosotros no preguntamos a los stakeholders? Yo mismo recuerdo estar dándole mamporrazos con Scrum a un equipo que años después pienso, no, no era la solución para ese equipo, era un equipo de comunicación, no era ni de desarrollo. ujú, Bueno, en aquel entonces, pues yo solo tenía ese martillo y veía clavos en todos claro, los sitios. Si eso además lo acompañas con que la dirección te dice hay que medir el nivel de adopción de Scrum en los equipos, bueno, pues todo suma para una tormenta perfecta de no haber entendido cuál era el problema o no alinearnos en qué queremos arreglar. Y eso es importante. A día de hoy yo paso más tiempo y algún cliente se me impacienta. Hasta haces muchas preguntas, digo, bueno, es que así me aseguro que luego entro, toco una cosa y tu problema está resuelto. Pero me ha claro, pasado también más de una vez de creer haber entendido algo, querer ir un poco rápido, querer vender demasiado rápido, o simplemente no menospreciar, pero infravalorar la dificultad del proyecto, mm, entrar dentro, hacer lo que creías y luego te das cuenta de, sí, yo he arreglado una cosa, pero mi stakeholder principal tiene el mismo problema. claro. Vamos, pecamos. Claro. O sea, entonces me quedo un poco con la cosa de que mientras que tenemos ya algunas otras soluciones que entran a jugar en el terreno de la solución, Light Levels lo que nos da son palancas y herramientas para entender lo anterior, ¿no? Para entender cuál es el problema que hay que resolver con una mirada holística en la empresa y en tres capas distintas que es imprescindible, de hecho, segmentar. Porque efectivamente no es lo mismo la contribución que hace un equipo pequeño y el funcionamiento o la eficiencia interna, eficiencia operativa de un equipo por sí mismo, que dentro de un sistema, que eso sería el nivel 2. Y por último, tenemos que entender efectivamente cómo darle el mejor alimento a ese sistema para que nos genere el mejor output posible. Ese sería el nivel 3. Y lo único que añadiré, con lo que Klaus, José Casals y su equipo son muy pesados, esto es un modelo mental y cuando lo mapees, nunca puede corresponder con la jerarquía de la empresa. Ujú, Fácil pensar que en la capa de operación tienes a los ejecutores individual contributors, que en la capa de coordinación tienes al middle management y que en la capa de estratégica tienes a la dirección. mm, Es un error. En el día a día del trabajo, muchas veces hay individual contributors coordinando, pueden haber middle managers en decisiones de ejecución o en mm, decisiones estratégicas. Los equipos pueden estar tomando en un momento puntual ciertas personas una decisión estratégica para la compañía, con ujú, más impacto. A veces ya sabemos que la dirección también baja a coordinar mucho, incluso se mete en la ejecución. mm. Y creo que es muy sano que nunca lo mapees. Y es una de las cosas más difíciles. Es uno de los retos que yo vi en mis compañeros de certificación en aquel momento, que más petaba la cabeza. Yo como soy un poco punky y siempre suelo retar el status quo, me costó menos. Pero cuando no mapeas, cuando no caes en el error de mapear cada una de esas tres capas con la organización, es Mm, cuando te das cuenta de quién hace qué y si tiene sentido que lo haga. claro. Hay, por ejemplo, herramientas como el Value Stream Mapping son para este trabajo es clave, ¿no? Entender todo lo que pasa por dentro, quién actúa en cada momento en ese sentido. Bueno, pues eso. Es, digamos, radiografiar, quitando elementos artificiales como es un organigrama, es quitar eso y entender de verdad lo que está sucediendo en tu empresa. Totalmente. Vamos a quitarnos un poco eh, la etiqueta de lo que debería ser para poner lo que en realidad es, porque sobre eso se puede trabajar. Una de las frases más importantes es mapea tu realidad. Ujú,
Es el paso uno. Mapea tu realidad. Tú has usado un tecnicismo porque es un alumno avanzado y Value Stream Mapping, pues para ti, para mí, gente de la industria es importante. Pero para acercarte, claro, este era uno de los otros retos que tenían Cloud, ¿no? Vamos a altos directivos, vamos a empresas grandes, les venimos con algo que no entienden, mala conexión. Entonces yo Claro. voy a un CEO de una empresa grande, no tan grande, y le digo, no, porque tú lo que necesitas es Value Stream Mapping. Y se va a quedar igual. O no me entiende, o no me entiende y además ya le he caído mal, no le he entrado bien. En cambio, si le preguntas, tía, ¿vosotros habéis hecho alguna vez el ejercicio de dibujar toda la cadenita? ¿Os habéis preguntado alguna vez de todos los días, ¿sabéis cuántos días tardáis en entregar algo? Una pregunta tan tonta que muchas veces Claro, la respuesta es no. De todos los días que invertís, todos se trabajan. Tú le estás haciendo un value stream mapping, claro, pero no desde el lenguaje técnico. claro. Claro. Hacía el apunte de Value Stream Mapping porque bueno, es una herramienta establecida por si alguien tiene curiosidad y quiere ir a buscar directamente ya Value Ok. Stream Mapping como una de las actividades de Lean, que es desde luego súper recomendable. Muy difícil de hacer, ¿eh? Yo recomiendo siempre que si te pones a hacer un ejercicio de ese calibre, no lo hagas por tu cuenta de riesgo, sino que se lo descargas a alguien, que contrates un experto, el que sea, un experto en esa actividad y que te ayude a sacarlo adelante, porque es una actividad que es compleja en sí misma, que puede ser no muy costosa de hacer, o sea, esa radiografía puede ser fácil de obtener cuando estás en las manos adecuadas y puede ser totalmente inútil cuando estás en las manos inadecuadas o Totalmente. inexpertas. Y hay otro elemento que sumaría a esto y es que nosotros nos creemos nuestra propia realidad. Entonces, si yo estoy Ujú. dentro, es Claro, muy cuando hay una fácil, implicación directa, es muy fácil que me mienta sin quererlo del plan. No, claro, claro, ¿quién coordina? El coordinador, porque pone el rol de coordinador. claro. Pero luego cuando viene un experto de fuera y le pregunta, ah, tú eres el coordinador, ¿y tú qué haces? Y hace muchas cosas, algunas de ellas es coordinar, pero no todas. Esa persona tiene una visión más aséptica de cuál es Sí. la realidad y puede dar un diagnóstico quizá más... Bueno, y me imagino que te pasará a ti. A nosotros nos pasa que cuando llegamos a un cliente, la gente nos cuenta cosas que no le cuenta a otras personas. Por varias razones. ¿Vale? No me voy a meter en eso, Igual, pero es el efecto del consultor externo, que tenemos ahí una aura especial que a mí me parece que viene a durar de forma muy intensa 12 meses en término medio. ¿Sabes? vale. A partir de ahí ya empieza a decaer un poco y nosotros tenemos que recordarles que estamos que nos vamos a ir, que estamos ahí para irnos y eso ayuda también, ¿no? Pero que no somos al final una realidad propia de la empresa, no somos un compañero más. Esto es uno de los motivos, por no decir el motivo principal, por el cual yo me monté hace año y medio como freelance. Mm, Entendía que llegaba un punto como empleado interno que tenías una serie de conflictos de intereses con la organización para llevarlos claro. a mejorar. Y luego, y este quizás es un mensaje para los perfiles que son como nosotros, pero empleados internos de las compañías, cuando yo era empleado, yo conocí a Alex Bayarín, por ejemplo, porque yo estaba como Agile Coach en MotoGP y necesitaba un aliado externo. Muchas veces nos cuesta, nos duele. Hostia, viene este tío que dice lo mismo que llevo diciendo yo 10 meses aquí dentro y a mí nadie me hace caso y ahora llega él en un cursito, lo dice y todo el mundo le hace caso. Pues sí, es el elemento que tú comentabas, ¿no? Te lo dice alguien de fuera, te lo dice alguien con un ethos X porque viene recomendado o certificado o vestido diferente o porque simplemente no le tienes confianza, que la confianza de las cosas. Ujú. Pero eso ha de verse como una ayuda, como una alianza. Entonces, a mí me gusta mucho colaborar con gente que está en roles de agilidad dentro de las empresas para empoderarlos, para acreditarlos, para hacerle ver a su manager que tiene personas dentro muy capaces. Y a mí me fue muy bien, me ayudó mucho Alex como consultor externo, por ejemplo, cuando yo estaba dentro. Qué Nunca bueno, qué bueno. Santi, vamos a dar un siguiente paso. Mira, Cuéntame, por favor, algún ejemplo en el que tú hayas utilizado Flight Levels y que has dicho, aquí, para lo que era, nos ha servido, o sea, ha sido de extrema utilidad. Y también te diría, después, si hay algún ejemplo que tú puedas decir, pues mira, para estos casos no merece la pena utilizar Flight Levels para diagnosticar porque hay otras alternativas quizá más sencillas. vale, ahora voy a sonar un poco fanboy, que o sea que yo no uso nunca la nomenclatura, Flight te voy a Levels decir, vale para todo. es que el coste de oportunidad es prácticamente nulo, porque como tú no estás implementando nada, que simplemente haces preguntas, Sí, ¿eh? mucho daño no puedes hacer. Entonces, para mí, como es un modelo mental,
me estructura mi mente. Y cuando yo entro en contexto, simplemente hago preguntas y yo ya digo, vale, la estrategia aquí funciona así, la coordinación funciona así. Mm. Y por eso no veo en algún sitio donde no te puedas hacer preguntas. Preguntarse algo es sano, no tiene costo de oportunidad, repito. Me cuesta pensar, al igual que sí que he implementado Scrum en sitios donde no se tenía que haber implementado y pudo haber causado más daño que beneficio, y pido disculpas al equipo de comunicación de entonces de La Luz, le he dado por aparecer por si algún día ve este vídeo, un equipo majísimo, pero mira, yo en aquel momento pues tenía aquellas herramientas. Con Fly Levels no le veo el riesgo, no sé si es porque también me coge más avanzado en mi carrera profesional y quizá con algo más de perspectiva, Ujú. pero no me imagino que alguien, por haberse leído ese libro de 100 páginas, ir a preguntar a los demás y hacer value stream mapping camuflado, pueda hacer daño a la compañía. De Me hecho, cuesta. te vale incluso, aunque tú digas, la agilidad no va conmigo, pero Flight Levels te vale para entender qué pasa en tu empresa, simplemente, al margen de la agilidad. Es que la agilidad no va contigo significa que tú y yo entendemos cosas por agilidad diferentes. O sea, Ujú, tú estás trabajando, sí, tú quieres entregar valor, sí, tú quieres resultados, sí, tú quieres ser eficiente, sí. Eso es lo que yo entiendo por agilidad. ujú, Si es Scrum no va conmigo, los agile coaches me caen mal y demás, ok, eso te lo puedo comprar igualmente, no es incompatible. Pero muchas veces, y me gusta mucho el approach de Fly Levels porque no habla de estas terminologías que pueden tener prejuicios y que ujú. nosotros tenemos, nosotros entramos por la puerta y a la mitad le caemos bien y a la mitad mal. Y todavía no hemos dicho Igual. ni. Bueno, no, tú eres el coach. Mal, vamos, yo me he puesto a la mitad de la audiencia en contra. No, mira, yo ayudo a empresas a que investiguen sobre su eficiencia. Ujú, Un caso que a mí me ayudó mucho Fly Levels. Acabamos de salir del curso. Fuimos con Laia, una compañera, una gran compañera de trabajo de Adevinta. Trabajamos en Adevinta y ellos fueron los que nos pagaron la formación en aquel entonces. Entonces yo tuve mucho morro y cuando pidieron durante la formación algún voluntario, yo levanto la mano. O sea, ya que tengo el curso pagado, si encima un profesional me puede hacer un poco de consultoría y sparring, perfecto. Y planteamos el reto de la transformación cultural de Adevinta. Adevinta es una empresa solo en España, Adevinta Spain, de más de 1.000 empleados, que se encontrará en un momento de transformación, una de las mejores transformaciones que he visto y doy gracias de haber sido parte de ella y disfrutarla más que como agente conductor. Yo ahí aprendí muchísimo. Pero claro, nos encontrábamos en que el CEO estaba cambiando la cultura, recursos humanos estaba cambiando un montón de cosas sobre people, cultura, procesos y demás. Los agile coaches estábamos también cambiando no sé cuántas cosas. Producto, redefiniendo cómo se hacía producto. Todo a la vez, data, todo. Entonces, eso implicaba que había un montón de agentes del cambio, un montón de usuarios, receptores, diría beneficiarios, pero no siempre era para el bien, con lo cual receptores de esa transformación o impactados por la transformación, y queríamos que pasaran muchas cosas en poco tiempo. El roadmap de transformación de un año era realmente frenético. Así que, gracias a sacar el ejemplo allí en la formación, perdón, hacer algunos ejercicios, algunos tan tontos como, oye, coge un hilo rojo en la pared con unas chinchetas y empieza a mapear tus dependencias. Lo que decíamos, ¿te da herramientas para el level? No, pero en la dinámica hicimos esto. Entonces yo tengo una foto donde se ve cómo en la transformación de Adevinta en un momento se había llegado a todo el mundo tenía ideas de transformación, pero siempre esperaba que los agile coaches los ejecutaran, ¿no? Éramos como los que, venga, vamos a ir allí y lo vamos a enseñar nosotros. Claro, éramos 12 para mí, o 11 para mí. Cuando tú dibujabas eso, y en aquel momento era una foto con un hilo rojo, te presentabas al management y decías, te juro que yo lo doy todo, pero no damos al abasto. Pues eso fue muy potente. ujú. Gracias, suena absurdo, ¿eh? Pero esto lo complementamos con, oye, venga, vamos a mapear todas las estrategias de cambio que tenemos. Vamos a definir primero cuáles son los objetivos de la compañía. Vamos a mapear estas iniciativas con cómo impactan. Algunas de ellas hacían aguas, algunas eran más claras que otras. Vamos a ver el nivel de impacto o urgencia que tienen. Vamos a ver quién las va a ejecutar. Y por último, vamos a ver a quién impactamos. Porque claro, en estas transformaciones agile, normalmente empezamos a inflar en la cabeza tecnología. Ujú. Ahora tienen que aprender Scrum, ahora tienen que aprender retos, ahora tienen que aprender a Fly Levels. Llega un momento que dices, oye, los de marketing no tienen que cambiar nada, los de ventas. Y eso nos ayudó mucho a redistribuir cómo íbamos a hacer la transformación y cómo íbamos a ir impactando a la gente de una forma mucho más sostenible. Long story short, ese fue el primer uso que hicimos en campo de Fly Levels. Creo que tuvo un impacto muy, muy, muy positivo, enormemente positivo. Y además me consta que a gente como a José y demás pues les generó mucha curiosidad, porque al final cuando era de las primeras certificaciones que se hacían, y no olvidemos, son un grupo de expertos que tienen una idea que han compartido con el mundo, pero todavía no hay mucha gente probando esto como mínimo
gracias a Dios cada vez hay más, pero no hay mucha gente que pueda decir, mira, probamos esto y funcionó, o probamos esto y no funcionó. Bueno, Ujú. eso no sé si te sucede. Qué bueno. Santi, me queda una última pregunta que hacerte. Y es, yo soy ahora mismo un directivo de la empresa Pepito. He visto este vídeo y dicho, ostras, me ha despertado el interés. ¿Cómo empiezo? O sea, ¿cuáles son mis siguientes pasos? Vale. Aparte de invitarnos a un café virtual, ¿no? Y conocernos y Ujú. charlar un poco, te diría, algo que es muy útil, lista tus problemas. Tú tienes muchos problemas en la cabeza, pero lístalos. ¿Los míos propios o los de o lo que yo veo en mi empresa? Lo que te preocupa de tu empresa. Pero Ujú. escríbelo en un papel. Cuando lo tengas escrito, si puedes, priorízalo o subraya las dos, tres cosas que más te preocupen. Si esas están relacionadas con velocidad, frustración por tiempos de entrega, complejidad comunicativa, que probablemente sí, porque al final estos son uno de los grandes pains, lo que vengo a decir es, si tienes retos de inversión, que hay veces no es el caso, pero si tienes retos organizativos, empieza por coger un ejemplo, un proyecto que tú recientemente te haya frustrado, que no estés 100% satisfecho en cómo se ha entregado, ya sea por calidad, por tiempos o incluso porque se ha entregado algo que no entiendes cómo aporta o crees que no aportaba a la estrategia de la compañía. Y dibújate cuál fue toda la historia, de dónde salió esa idea, qué día salió, quién la trajo al mundo por primera vez. Y escribe la historia. Luego se la pasó a fulanito, luego la comentó con no sé quién. Hazte detective, ve tu empresa, baja abajo. Y esto lo puedes delegar o te recomiendo mucho que lo hagas tú. De la mano de alguien, si eres una empresa grande que no se asuste un empleado cuando te sientes al lado y le empiezas a preguntar, oye, ¿y esto con quién lo compartiste? ¿Qué día? O sea, Pero es que tú imagínate, macho, que baja a tu sitio el director general de la empresa y te dice, Santiago, quiero conocer un poco más de este proyecto en el que tú has estado metido, ¿eh? sí, sí, sí. Quiero preguntarte algunas cosas. Claro, si me lo dice el director general de esta empresa, llamarle director general suena a una empresa muy grande, por lo tanto una persona lejana a mí, me llama Santiago, que solo me llama Santiago mi madre cuando me va a caer una bronca, me pongo tenso. Pero si tenemos una empresa donde hay una cultura más cercana Sí. y somos muy grandes y yo conozco a mi jefe o al jefe de mi jefe, y me dice, mira, tengo una pregunta, estoy investigando esto y me gustaría entender cuando pasó por ti, cómo Ujú. fue, con quién interactuaste, qué Al recibiste. final esto consiste, si lo entiendo bien, Santi, en yo soy director general de la empresa, por ejemplo, ¿no? O soy ese C-level. Yo quiero hacer esta construcción, probablemente te falte, a mí me falten datos, me falta información para hacerlo. No obstante, con la información que yo tengo, hago un primer boceto. Perfecto. Y luego, si digo, me queda más tiempo o necesito rellenar huecos, tendré que buscarme a personas con las que yo pueda hablar de una forma sencilla. Pueden ser personas de mi confianza, que no tiene que ver con que sea mi primera línea de reporte, sino personas en las que yo confíe, que sé que me van a dar información fidedigna, de calidad, ¿no? Y me puedo Explícame hacer... por qué lo estás haciendo. Ujú. La gente te da la información fidedigna se entiende que esto es para mejorar en un futuro. La gente te va a empezar a dar versiones si cree que esto es para acusar a alguien de lo mal que lo hizo. Claro, claro. Pero por eso yo creo que, o sea, tendría que buscarme gente con quien yo esté cómodo para ir rellenando esos huecos, ¿no? Poco a poco y ya está. Cuando tenga eso hecho, ¿qué hago? Siguiente Siguiente paso. siguiente paso es algo tan tonto como píntalo. De todos esos días y demás, dibújatelo en un calendario. O ponte casillas, lo que sea. Nosotros hicimos un ejercicio muy bueno allí con piezas de Lego. Te explicaban una historia, ¿no? Tú ya tienes la historia escrita de cómo ha ido esa iniciativa. Y te decían, pon un bloque de Lego verde si ese día, si el día uno o el día X, el elemento se ha movido, ha progresado, porque se ha tomado una decisión, porque se ha ejecutado algo. Y pon un bloque de Lego rojo si ese día simplemente nadie habló de eso. El tema Ujú. no avanzó porque estaba esperando. Tú te lo puedes pintar en la libreta, lo puedes hacer como quieras. Pero el impacto visual que tiene, y esto es un ejercicio que hago cada año en la universidad, el impacto visual que tiene, ver que de tu proyecto de no sé cuántos meses, el 70-80% de los días son rojos, dices, bueno, vamos bien, porque como mínimo mi frustración tiene sentido y además parece que podemos mejorar mucho. Mm. Tú tienes todo el timeline en verde, te va a ser muy difícil mejorarlo si siempre habéis estado trabajando.
Claro. Ahí cuando sale mucho en rojo, hay dos lecturas. Una, que digas, bueno, es que tienes muchas oportunidades de mejora y otra que tienes un problema, pero no le digas un problema de cojones. Pero es lo mismo. Sí, 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 depende cómo lo quieras plantear. Exacto. A mí, Entonces, fíjate, me gusta mucho el concepto de tienes una oportunidad por delante cuando no estás mal. Es decir, estás bien y tienes una oportunidad de estar mejor. Eso para mí es una oportunidad. ¿vale? Cuando estás tocado, ¿Vale? lo de la oportunidad de mejora, a mí no me gusta porque trata de suavizar. Creo que desde un buenismo que no es recomendable, una situación que puede ser complicada y preocupante. ¿Qué te parecería si dijéramos una necesidad de mejora? Es que me sigue. Yo, mira, yo, tío, creo que quien tiene un problema tiene un problema. Entonces, si tú descubres que en tu empresa que tienes que el 80% del tiempo que pasa en tu flujo de producción, el 80% es tiempo de espera, tienes un problema gordísimo. Lo creo, ¿eh? Tienes un problema gordo. Te hablo del 80 y menos. Y es que eso, no, eso es muy frecuente, pero tienes un problema gordo de eficiencia. O sea, tienes una. Eso es como decir, soy un. En mi caso, yo soy un tío de 1,70 m, ¿vale? Em, yo ahora mismo tengo un poquito de sobrepeso. Vale, poquito significa que a mí me sobran, dependiendo del gusto de cada uno, O sea, es decir, entre tema 5 delicado. entre 5 y 10 kilos. Vale, pero eso es una cosa. Otra cosa es que tú digas, me sobran 70 kilos. Vamos a ver, que vivir vives. Que puedes hacer una vida más o menos normal, puedes hacer una vida más o menos normal. Pero ¿eso es garante de salud hoy y en el futuro por venir? Desde luego que no. Vale, pero voy a complementar esa visión para alinear expectativas, porque la gente cuando haga este ejercicio se va a poner las manos en la cabeza. Entonces, tú no necesitas tener una eficiencia del 80% verde para ser una empresa que funciona muy bien. Te Claro. vas a imaginar los números en los que te mueves y vas a pensar, hostia, si tengo un porcentaje de eficiencia por debajo del 30% y ya me parecería alto, de acuerdo a todos los ejercicios que yo he hecho, y miras al lado y dices, pues no estoy tan mal, no te preocupes, es que la industria es así. Ujú. No nos obsesionemos y resuelve solo hasta donde sea un problema. Porque la eficiencia es una de las cosas, ¿no? Claro. Pero el valor es otra. Llegará un Donde, punto en donde sea un obstáculo para conseguir tus objetivos. Y listo. el objetivo no es ser 100% eficiente. Claro, claro. Entonces es Que luego esto también, los tiempos de espera a veces es como el paro en los países. Hay una tasa de paro, que es que no me acuerdo cómo se llama, no sé si es el paro estacional o cómo era, pero a la que no puedes reducir, porque está, digamos, representando las personas que están cambiando de empleo o las que de forma natural el sistema no puede absorber. O sea, hay un nivel que no sé si era el 5 dependiendo del país, entre el 5 y el 10% de desempleo, que no es atacable, pero de ahí en adelante sí, ¿no? Entonces, hay situaciones de espera que son normales, hay tiempos de espera que son normales. O sea, hay ineficiencias que son normales y que no deben preocupar, pero hay otras que sí. Yo creo que aquí a ese directivo que nos esté escuchando le diría, después de hacer este ejercicio, céntrate simplemente en mejorar la eficiencia de tu empresa a través del flujo Ujú. de pensar en cómo la gente puede trabajar más. Olvídate de las personas. Claro, En ese sentido, ¿no? buen Esto no es punto, de que la gente trabaje más, no es el resource allocation. claro, Ese, buen punto. Pues yo es, fíjate, cojo tu idea y subo la apuesta, ¿eh? Yo diría, léete el libro de Rethinking Agile, venga, lo primero, para que cojas perspectiva. es muy bueno. Después, haz hasta donde puedas del ejercicio de dibujar el caso este concreto que tú decías, ¿no? Un proyecto específico, estratégico, que digas, este no me gusta cómo ha salido. No me gusta significa, no ha salido bien. Ujú. No es un ejemplo que yo pondría decir, lo hemos hecho fenomenal, Correcto. quédate por debajo. Llega hasta donde puedas y automáticamente contacta con un experto. Llama a Santi, llama a Enciende la Luz. Y esto es hasta donde he llegado. Este es mi diagnóstico de situación. Y ahora, ¿por qué digo llamar en este caso a un experto? Porque nosotros, tú lo sabes, somos capaces de señalar algunos huecos como expertos que otros no son capaces de visualizar
y además también somos capaces de abrir perspectiva y alternativas. Por ejemplo, significa decir, oye, pues dentro de todo esto que te pasa, con lo que me cuentas que te sucede y hacia dónde te quieres dirigir, convendría ahora mismo enfocarse en este apartado, en este otro o en este otro. ¿Por qué combina enfocarse en uno, o sea, en uno sí, ahora y otro toca después? Puede ser pues, por componentes culturales de la empresa, puede ser porque ahora mismo tengamos un quick win cerca que genere confianza en la plantilla para afrontar luego un proceso un poco más complejo de transformación. Es decir, hay múltiples factores que nosotros conocemos por las intervenciones que hacemos en múltiples empresas, de elementos que sabemos que funcionan bien, que se pueden activar de primer nivel, otros que va a tocar abordar, que los podemos avisar, pero que va a tocar un poquito más tarde, etcétera. Es decir, ahí metemos una inteligencia y una experiencia que probablemente quien lleva mucho tiempo en el mismo lugar no tenga de la misma manera. Ellos nos enseñan a conocer su casa, pero digamos, las últimas tendencias en decoración Mira, las ponemos nosotros encima de la mesa. has tocado una metáfora muy buena. En casa estábamos intentando redecorar un poco el comedor, ¿no? Y el gusto, cada uno tiene el suyo. Entonces, en casa era como, bueno, a ver, más o menos nos podemos apañar. Finalmente, la frustración nos llevó a contactar con una persona, una decoradora en este caso. En hora y media, lo que te abre los ojos, una persona que se pasa 8 horas al día en resolver ese reto, que no es tu área de expertise, que no es al que le has dedicado los últimos años de tu vida, y es como, gracias. Pues yo creo que esto es un poco lo mismo. Es tu empresa, como es mi casa. Tú sabes el estilo que te gusta, tú sabes lo que es importante para ti y lo que no. Tú me vas a decir si te preocupa más la iluminación o las mantas, lo que sea. Pero en unas horitas con nosotros, probablemente te podemos dar una claridad y una guía, ahorrarte muchos errores que hemos aprendido ya y que alguien ha pagado por esos errores antes, o sea, Ujú. es así, y sobre todo darte resultados en muy poco tiempo y que no necesitas estar tan solo. Y a veces cuando estás tú ante un reto organizativo y estás solo, es muy Bu- duro. Buen punto ese, sí, señor. Vencer la soledad. Santi, mil gracias. Y un placer de conversación. Una última cosa. ¿Cómo puede la gente contactar contigo? Soy malísimo en redes sociales, pero en LinkedIn respondo más o menos Ujú. y por correo a santipozoguerrero@gmail.com. Muy bien, pues luego dejaremos tu contacto en la descripción del vídeo para que el que quiera pasar, yo creo, vamos, yo he hablado contigo ya 2 veces y es muy agradable. Santi es un tío súper agradable, así que yo animo a que la gente que te contacte, que tengáis un ratito de café virtual, físico, como sea, pero que te contacte porque es muy agradable y se aprende siempre mucho. Gracias. Mira, voy a aprovechar y esto es publicidad pura, ¿eh? Pero hace poco lancé una newsletter sin ningún tipo de ambición, simplemente comparto mi visión a día de hoy después de pasar por muchas transformaciones, conceptos que creo que le pueden ser útiles a empresas y que les pueden ahorrar diferentes errores. Entonces, dejaremos por ahí también un link si te parece y el que quiera que la lea, Perfecto. el que la disfrute y el que no, pues que la comparta. Muy bien, Santi. Y una última cosa que se me había olvidado. Quiero saber más de Flight Levels. Me leo el libro, pero quiero más. ¿A dónde acudo? Mira, hace poco un alumno de la universidad me preguntó exactamente eso. Me dijo, mira, acabo de ver certificación en Barcelona de no sé qué. No nos engañemos. Esto es una industria, es un sector y mucha gente pretende comer de ello. Yo estoy muy contento con la formación que recibí de José Casal, que es el formador oficial de la Fly Levels Academy. Fui a UK, pero creo que sigue siendo el formador para España. Coged cursos oficiales de Fly Levels Academy. Yo hice el curso, yo os puedo explicar y podemos tomar un café y os puedo ayudar en la consultoría. Pero si queréis entender el origen, no entiendo por qué yo debería poner un middle layer, ¿no? Y hacer un subcedáneo y jugar al teléfono. Si realmente queréis entender el origen, el libro es muy bueno y cualquier cosa que sea de la Fly Levels Academy. Tienen web oficial y cualquier certificado oficial ahí, cualquier curso. A partir de ahí, si no, pues no sé, si toman un café con nosotros y les explicamos. Buenísimo. Santi, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Cuídate, amigo mío.